Dale. Son las 6:05, ¿vale? Para los que no me conozcáis, yo soy Miriam Ruiz, soy entrenadora del Club de Esgrima de Madrid y, bueno, pues durante toda esta movida de la cuarentena, pues estoy ayudando a mi club en temas de audiovisuales y demás. Para la charla de hoy, al igual que hace 2 semanas, la norma va a ser que todos menos los que van a hablar, nos vamos a poner los micrófonos en silencio. Y si van surgiendo preguntas, dudas, aportaciones, nadie se abre el micrófono, lo hacemos a través del chat o damos al simbolito de levantar la mano. Entonces yo iré dando paso a medida que Eli me lo vaya permitiendo. Vale, quiero presentaros a Elisa Benito. Ella es fisioterapeuta especializada en deportiva y osteoarticular y doctora en actividad física y salud. Es profesora de la Escuela de Fisioterapia San Juan de Dios de la Universidad Pontificia de Comillas, docente en Fisiofocus, es directora y fisio de CARE Fisioterapia, que muchos de los deportistas de nuestro club lo conocen. Y bueno, colabora con la Federación Española de Atletismo y con el Comité Paraolímpico Español, además de nuestro club. Hola, Eli. Hola, ¿qué tal? Luego también va a participar en esta charla Andrés Hernández, que ya le visteis hace 2 semanas con María Mariño. Como sabéis, es graduado de INEF, árbitro internacional al sable, es tirador del equipo nacional, campeón de España a todas las categorías y además es finalista en el Campeonato de Europa Junior de hace unos años. Hola, Andrés. Buenas tardes a todos. Y por último, os quiero presentar, pero vamos, que yo creo que le conocéis todos, a Rafael López Hidalgo, entrenador nacional a las 3 armas, árbitro internacional, tiene un máster de alto rendimiento y, bueno, es el director del Club de Esgrima de Madrid, que es nuestro club, y es el entrenador que lleva a los equipos de competición, que decir que les ha llevado a lo más alto del podio a equipos y a tiradores de manera individual. Hola, Rafa. Hola, chicos, y bienvenidos a todos, y me alegro mucho de verlos a todos. Y si os parece bien, pues vamos a dar paso a Eli para que empiece su charla. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero daros las gracias a todos por invitarme hoy a esta charla, sobre todo desde el club, ¿no? Porque ha sido, bueno, una historia, yo creo que tenemos una historia de muchos años. Rafa y yo nos hemos visto, pues casi por decirlo, crecer. Creo que hemos aprendido yo bastante de él de entrenamiento, él también bastante de lesiones. Y luego, pues, Andrés, que os voy a decir, pues te conocemos desde que es un enano. Creo que, por desgracia, es un buen ejemplo para hoy porque ha podido pasar por unas cuantas lesiones, pero bueno, no ha salido mal del todo de ellas. Así que, bueno, hemos preparado una serie de lesiones que suelen ser las que nos hemos encontrado más frecuentemente, que soléis tener, y vamos a hablar un poco sobre ellas. ¿Vale? Luego, pues las preguntas, como os ha dicho Miriam, las va a ir ella moderando y iremos contestando. Cuando tengáis esta lesión, normalmente lo que vais a empezar a notar, porque un inicio en el que, bueno, no es tan importante, y como cualquier lesión, pues tiene un desarrollo, si no lo tratamos de forma adecuada, que poco a poco va a ir impidiéndonos y quitándonos más funcionalidad y cada vez vamos a poder hacer menos cosas de entrenamiento. Lo normal es que nos duela debajo de la rodilla, debajo de la rótula, y es un dolor que empieza pues de repente, pero sin mucha importancia, ¿no? Estoy entrenando y parece que cuando llego a casa tengo ahí una cosa en la rodilla, un dolor, pero bueno, he entrenado bien y me olvido. Eso puede seguir evolucionando, puedo estar unos cuantos días así y llega un momento en el que ya el tema de saltos, cosas más explosivas, ya el pinchazo empieza a limitar. ¿Puede llegar a más? Sí, llega un momento en el que realmente te impide prácticamente todo el entrenamiento, incluso cualquier calentamiento, cualquier gesto tonto es doloroso. Entonces, bueno, hay muchas cosas que podéis y debéis empezar a hacer vosotros antes de ir al fisio. Yo creo que llega un momento en el que cuando entrenamos tanto es muy importante que tengáis unas herramientas y unas medidas que vosotros podáis hacer en casa sin tener que acudir al fisio corriendo a la primera de cambio, ¿vale? Hasta ahora
y supongo que habrá aquí gente en contra de esto, pero hasta ahora nos decían que al mínimo dolor ahí nos pusiéramos hielo. Esto tiene un inconveniente importante. Los tendones son estructuras, son tejidos que tienen muy poco vaso sanguíneo. Y el tener poco vaso sanguíneo les puede venir mal para unas cosas, pero es su estado sano y su estado normal. Cuando un tendón empieza a degenerarse, pasan muchas cosas, pero entre otras el hielo va a quitarle, va a cerrar esos vasos sanguíneos y va a impedir que llegue oxígeno al tendón. Entonces, aparte de ser una estructura que tiene poca sangre, si encima dejamos o intentamos cortar que ese oxígeno llegue, va a ser un problema. ¿Esto quiere decir que nunca me ponga hielo en la rodilla? No, si me doy un golpe directo me pongo hielo en la rodilla. Si tengo una inflamación tremenda, tengo que competir en 1 hora y lo que necesito es quitar dolor, me voy a poner hielo. Es una forma de analgesia que no le está yendo demasiado bien al tendón, pero lo que necesito en ese momento, mi objetivo, que es quitarle el dolor, lo quita. Que no quiere decir no usar hielo siempre. Es decir, que en ciertos momentos lo vamos a usar para unas cosas, pero no siempre va bien el hielo, ¿vale? Entonces, cosas que podemos hacer. Bueno, si ese tendón duele, es posiblemente porque el cuádriceps esté cargado. Ha trabajado más de la cuenta y sobre todo no ha conseguido por sus propios medios pues relajarse. Entonces podemos hasta desde la pelota pequeña que me puedo dar automasaje, el foam roller que ahora está tan de moda, por supuesto estiramientos, ¿vale? Estiramientos de los que conocéis, ir trabajando con todas esas herramientas. ¿Qué no se pasa? Bueno, sabemos también que podemos hacer un tipo de ejercicios que nos viene muy bien, normalmente en tendones, para quitar dolor, lo mejor es hacer un tipo de ejercicio isométrico y cuando ya empecemos a fortalecer ese tendón para intentar recuperarlo, habría que empezar a hacer ejercicios sobre todo excéntricos. No podemos olvidarnos de la fase concéntrica ni isométrica, pero hay que hacer excéntricos. Esto traducido a lo que hacéis normalmente. Si yo hago una sentadilla, en el momento en el que bajo, si bajo despacio estoy haciendo excéntrico, si me quedo apoyado en la pared, quieto sin moverme, es un isométrico, y cuando subo es la fase concéntrica, ¿vale? Cuando estiro las rodillas. Entonces, cuidado con el hielo, estiramientos y sobre todo ejercicio del tipo excéntrico. También sería interesante que gente que normalmente tengáis esos problemas en la rodilla, es decir, no me ha pasado una sola vez. Mira, yo es que normalmente, que además va a ser la fase cuando veáis qué pasa, me voy del club en junio, el verano, bueno, me he hecho una carrera por la playa, hago algo, pero casi no entreno y cuando empiezo en septiembre me empieza a doler la rodilla. Y encima no es que me duela menos que antes, es que me duele hasta más que cuando lo dejé en junio. Esto es muy típico de las tendinopatías y es normal, porque el descanso no les va bien. El dejar reposar un tendón del todo y pararlo del todo es algo bastante perjudicial. Entonces estaría bien que cuando empecéis a entrenar, estaría bien, y sé que lo hacéis, porque en esto tengo que decir que de todos los entrenadores que he trabajado, el físico de Rafa es algo que sinceramente nunca lo querría probar. Estoy segura de que estáis todos sanísimos, pero debe ser algo bastante duro. Entonces, bueno, eso es algo que se hace muy bien, ¿no? Esa fase de preparación, hay que hacer, podemos llamar fase de adaptación anatómica a cualquier tejido, para que luego cuando hagamos pues, fondos o cosas más explosivas, el tejido esté preparado. Pero sí que sería interesante que gente que padecéis siempre de esa tendinopatía rotuliana, sí que tuvierais vuestro protocolo de excéntricos y de ejercicios y lo realizaréis siempre en la pretemporada, por así decirlo, o antes de empezar a entrenar, ¿vale? Como os he dicho, pues eso, es un dolor que suele empezar al final de la actividad, después del entrenamiento, cuando no es muy grave, y después, según se va cronificando el tema o va cogiendo importancia, duele tanto cuando hacéis ejercicio como al inicio como al final, ¿vale? Y el parar no viene nada bien, ¿vale? Me duele la rodilla, voy a dejar de entrenar 2 semanas, no pasa nada, la tercera semana vas a estar peor seguro, ¿vale? Hay que adecuar la carga, en eso yo creo que los entrenadores os guían bastante bien, pues habrá que reducirnos a hacer menos de una cosa y trabajar esos ejercicios excéntricos que os he dicho. De Andrés, yo creo que hemos tenido, rotuliano has tenido unas cuantas veces. Yo he tenido problemas en todos los tendones de la rodilla que existen.
Pero sí, al final mi problema sobre todo era el bloquear el fondo. Al final ese trabajo de bloqueo cuando se hacía el fondo, mi rodilla decía basta, incluso desde que empezaba el entrenamiento hasta cuando estaba tirando, hasta cuando paraba. Incluso estando en mi casa me dolía. Entonces llegó un momento, pues eso, que no, al final yo no podía parar porque estaba en mitad de la temporada, pero sí tuve que bajar bastante la carga porque mi cuádriceps no llegaba a recuperarse y eso hacía que, pues, que todos los tendones y todas las partes de la rodilla estuviesen dañadas. A mí me gustaría comentar, Eli ha hecho un apunte muy al principio. Normalmente esta lesión se suele suceder porque hay una sobrecarga en las 3 porciones del cuádriceps, que es donde, en el tendón rotuliano, donde se inserta el cuádriceps. Entonces, el tendón absorbe mucha tensión que el propio cuádriceps no puede aguantar. Si no es así, ¿no, Eli? Creo que Sí. es lo correcto, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Una, por un sobreentrenamiento, porque puede haber un sobreentrenamiento, o por una falta de capacidad física específica sobre el músculo, sobre el cuádriceps. Entonces, antes ha hecho la mención a mi físico. Nosotros cuando trabajamos con los deportistas, ¿de acuerdo? Siempre hay una adaptación física general y luego una transformación al físico específico. Esta transformación es muy importante porque es como, tengo la masa del pan, pero cuando le pongo a hacer esgrima es cuando le doy la forma a ese pan. Esa es la transformación específica. Entonces, es muy importante tener una base de un trabajo físico específico, por ejemplo, en el cuádriceps, porque si no es cuando se sucede esta lesión. Era la importancia que quiero que tengáis en la preparación física general, en el acondicionar la musculatura y tejidos blandos, ¿de acuerdo?, al físico. ¿Por qué? Porque cuando hay luego un trabajo excesivo, tu cuerpo, tu músculo no está lo suficientemente preparado para guardar esa carga de trabajo. También, Eli, yo te quería preguntar, mitos. Los mitos sobre la tendinitis rotuliana, el hielo, nos lo has explicado, ¿de acuerdo? La cintilla, la cinta que nos ponemos. No, yo se lo recomiendo a muchos deportistas. Hoy me duele aquí, me duele la parte de baja. Hago una palpación y veo que tiene la inserción dolorida y le digo, ponte una fincha de descarga, que la fincha te va a ayudar. ¿Es un mito? ¿Es un bulo? ¿Es una realidad? ¿No vale para nada? ¿Me tiro el pisto? ¿Qué hago? A ver, hay una mezcla de ambas cosas, ¿vale? Esa cintilla lo que está intentando es que el tendón rotuliano baja sin estar pegado al hueso, ¿vale? Esto lo hace porque la rótula, es ese hueso que tenemos ahí encima móvil, existe para aumentar el brazo de palanca del tendón y que el tendón pueda generar más fuerza. Con esa cintilla lo que hacemos es impactar el tendón contra la rótula. De esta forma el tendón no es capaz de desarrollar tanta fuerza y no va a generar dolor. ¿Problemas que tiene esa cintilla? Bueno, realmente esa cinta que nos ponemos, para tener un efecto totalmente eficaz, tendríamos que apretarla tanto que en la zona posterior de la rodilla, por donde pasa todo el paquete vasculonervioso, estaríamos generando tan tensión que se nos dormiría el pie y podríamos tener además, si lo mantuviéramos tiempo, problemas serios. Entonces, ¿no hace nada? Algo hace, ¿vale? Mejor que nada es. ¿Tenemos otro tipo de vendajes mejores? Sí, hay otro tipo de vendaje que lo que hace es una tracción también o intentar juntar ese tendón a la rótula, igual que la cintilla, pero en vez de ir por detrás puesto por hueco popliteo, se abre en 4 partes, las 2 de arriba van hacia arriba, las 2 de abajo hacia abajo, y lo que conseguimos es esa misma tensión, pero liberando el hueco popliteo. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que cualquier vendaje es un tema preventivo para ese dolor, preventivo para que no se produzcan microroturas, pero que el tendón sigue estando mal. El vendaje nunca va a ser curativo, puede ser preventivo, puede quitarnos el dolor, pero nunca va a curarte un vendaje. Ya si necesitamos vendaje, ese tendón hay que tratar. Una sobrecarga mayor y un exceso porque hay deportistas que son muy brutos, ¿de acuerdo? Y siguen trabajando con ese dolor y ¿es real que se puede cronificar una tendinitis rotuliana? Sí, como cualquier tendón tenemos
varias fases, ¿vale? Hay una fase sana donde el tendón tiene una estructura y una serie de células y de vasos sanguíneos. Una fase reactiva, que sería quizás el momento más doloroso, pero no es algo que no tenga vuelta atrás. Y luego tenemos fase de degeneración y una cuarta fase de deterioro. Si nosotros llegamos a entrar en esa última fase de deterioro, es imposible ya recuperarnos a un tendón sano. Sí que entre la fase de reactiva, que sería la segunda, y la degenerativa, que es la tercera, yo puedo, con una carga adecuada, estar volviendo a una fase sana. Pero como yo mantenga un exceso de carga, no haga caso de ese dolor, siga manteniendo la carga, siga aumentando la carga, no lo trate y continúe así, está claro que en el tiempo voy a pasar a esa cuarta fase y ya no vamos a ser no vamos a ser capaces de volver a ese estado sano del tendón. Entonces, se puede cronificar como cualquier tendón y en vuestro deporte es algo, por desgracia, habitual y importante, porque en el momento en el que realizáis el fondo, ese tendón tiene que tener allí, aparte de mucha fuerza, dar muchísima estabilidad a la rodilla. Pensar, si no tuviéramos estabilidad del tendón y una vez que hacéis el fondo, la rodilla se viniera hacia adelante. Estamos perdiendo completamente cualquier ataque, velocidad y todo, ¿vale? La rodilla tiene que tener un tendón fuerte y estable. A la hora de recuperarlo también es muy importante que vosotros tenéis una posición de colocar el pie en el suelo, por supuesto, pero en un combate el pie puede recibir ciertas angulaciones pues, hacia afuera y hacia adentro, porque no siempre pisamos igual. Entonces, una vez que vayáis a recuperar ese tendón, sí que es importante trabajarlo a diferentes velocidades y con diferentes angulaciones del pie para que todas las fibras estén fuertes. Una epicondilitis de vuestro brazo con arma. Vuelve a ser una tendinopatía y, bueno, es bastante común también a deportes de raqueta. De hecho, bueno, como muchos otros sois minoritarios, esto se llama codo de tenista. Se podría llamar codo de esgrimista porque también es bastante típico, pero no. ¿Qué vais a notar? Un poco la sintomatología puede parecerse a la tendinopatía rotuliana en cuanto a tiempos, ¿vale? En un primer momento yo noto que me molesta el codo cuando acabo de entrenar. Luego ya llega un momento que empiezo a tener problemas. ¿Qué es muy importante en vuestro caso? Que normalmente se nota antes que la de la rodilla. ¿Por qué? Porque daros cuenta que vosotros vais a tener agarrado un arma que lo que va a estar haciendo es aumentar el brazo de palanca y encima vais a recibir golpes sobre ese arma continuamente. Con lo cual, aparte del impacto, ese epicóndilo está recibiendo ahí unas vibraciones que fastidian bastante. Nos cuesta mucho, o yo no sé por qué, no tenemos costumbre de hacer fortalecimiento de antebrazo. Vosotros lo trabajáis bastante cuando dais clase de mano, pero también sería bueno, pues con unas gomas, un Theraban, el poder hacer cualquier tipo de fortalecimiento concéntrico o también en excéntrico y fortalecer esa musculatura que para vosotros es bastante importante. Se puede cronificar también, aunque bueno, no suele ser tan frecuente porque quizás el dolor se tolere menos. Pensar que un dolor de rodilla lo tienes entrenando, pero bueno, en el día a día, salvo que subas escaleras, puedes evitarlo, por así decirlo. ¿Qué nos pasa con el codo? Que cualquier movimiento que hagamos con la mano nos va a repercutir en el codo. Imaginaros que en la era que vivimos y más en el confinamiento que hemos tenido ahora no pudierais usar un ratón de ordenador porque os duele el codo. Es algo que vais a estar notando continuamente. Entonces es bastante más complicado limitar la actividad de esa musculatura y va a estar generándonos problemas. Al igual que en el tendón rotuliano, cuidado con ese exceso de hielo, ¿vale? A los tendones no les viene bien el hielo, pero sí que hay cosas que podéis aplicar que sobre todo en este tendón va bastante bien, que son los emplastes. ¿Esto qué es? Bueno, pues cualquier crema que tengáis en casa puede aplicarse con algún tipo de plástico y te vas a dormir con ello toda la noche, ¿vale? Yo siempre os digo, envuélvete con el plástico este de los alimentos, con el film transparente y a dormir toda la noche. Esto queda un poco así, porque dices, bueno, pero ¿cómo puede ser que me estés diciendo que hielo no? Porque no está inflamado y porque no le viene bien y la crema antiinflamatoria sí. Bueno, el tendón como estructura no se inflama, pero sí que tengo mucha parte blanda alrededor, como pueden ser vainas, o pueden ser incluso bursas, que sí que se pueden inflamar y generan dolor.
Entonces, este tratamiento o estos emplastres que pondríamos, pues son directamente para esa inflamación de partes blandas asociadas. Aquí, pues lesiones que yo recuerde del club, yo creo que Andrés no, de esto se ha librado bastante, pero bueno, José Rosado, que estaba por aquí, tuvo una epicondilitis bastante curiosa, ¿vale? O sea que sí que se da. Sobre todo creo que eso, que aparte del agarre, como puede ser con una raqueta, que tengáis que tener un buen agarre, ¿vale? Vosotros cambiar la empuñadura de un sable es algo complicado, pero es verdad que por otro lado, aparte del tamaño de la empuñadura, que es muy importante para ver si me va bien, si estoy sobrecargando esa musculatura o no, es lo que os digo, el impacto del arma, del contrincante contra vosotros va a estar generando unas vibraciones en el hueso que dan bastante dolor, porque esa epicondilitis es un tendón que empieza a irritarse y ese tendón tiene pues un enganche directo con lo que llamamos el periósteo, que es como una tela que envuelve al músculo. Si nos pasamos, insistimos y seguimos, el tendón va a estar traccionando y va a levantar ese periósteo. Si fuéramos muy brutos, podríamos llegar incluso a lo que llamamos fractura por estrés, que es un edema óseo que se genera ya en el hueso real, ¿vale? Pero bueno, eso ya habría que ser bastante bruto. Pero levantar un periósteo es bastante sencillo, por así decirlo, y son lesiones fastidiadas, sobre todo porque duran bastante en el tiempo, y es bastante doloroso y bastante complicado de tratar. Entonces, lo suyo es que, bueno, una vez que empezamos a tener un dolor en el codo, una epicondilitis, se trate de forma adecuada y no haya que estar esperando a que pasemos a temas mayores. Pensar que un tendón, tiempo de recuperación no para volver a hacer deporte, ¿vale? Tiempo de recuperación total, 3-4 semanas, si no se ha complicado, tiene que estar, aunque yo esté tirando entre medias, habría que limitar, pues igual que en el tendón rotuliano no hemos dicho la carga, pues a lo mejor aquí alguna clase de mano hay que saltársela. Pero si entro ya en periósteo, tranquilamente nos podemos ir a 2 meses. Eli, nosotros trabajamos la preparación física, la verdad es que muchas veces cuando hacemos entrenamientos y adaptación física, nos cuesta mucho trabajar la musculatura específica. ¿Cuál es el responsable? ¿Qué paquete muscular, qué grupos musculares son los responsables de una epicondilitis? Los flexores extensores de los dedos, los manguitos rotadores del antebrazo. Entonces, muchas veces los entrenadores hacemos trabajos sobre todo más genérico de bíceps, tríceps, pero muchas veces descuidamos de trabajar todos esos paquetes musculares. ¿Cómo podemos trabajar esa serie de paquetes musculares? ¿Nos recomiendas que hagamos un trabajo más isométrico o más excéntrico? ¿Cómo nos sugieres que podamos trabajar ese tipo de paquetes para que no suceda esa lesión? Porque realmente en edades tempranas no suceden mucho, pero sobre todo cuando ya hay edades más avanzadas. Tenemos un ejemplo, tú lo has puesto antes, de Rosado, que siempre ha padecido un poco de epicondilitis, deportistas míos que han tenido también. Muchas veces es porque se descuidan esos grupos musculares. Nos centramos más en trabajo de core, trabajo de deltoides para la estabilidad de la articulación del hombro, tal, pero cuando empezamos a ver que alguien le duele el codo es que hemos descuidado realmente. Y yo como entrenador peco a veces de descuidar ese paquete muscular. ¿Cómo podemos trabajarlo? Sí, yo creo que se nos olvida sobre todo porque el dolor es en el codo y lo que tenemos que mover es la mano para trabajarlo, ¿vale? Es toda una musculatura que va a ir desde el codo hasta la mano, pero el movimiento real que tenemos que hacer para fortalecerlo está en la mano, ¿vale? Entonces, a mí me gusta siempre empezar como más básico, como puede ser con gomas, cualquier ejercicio que hagáis traccionando de la goma, ahora cojo una y lo vemos, pero sí que estaría bien que el final de todos esos ejercicios nos lleven a trabajar con el arma que tenéis, ¿vale? Porque al final es donde vais a entrenar y donde vais a competir. O sea, a lo mejor yo tengo que colocar mi mano con el arma agarrada para estar en esa posición y estar traccionando con una goma que ate al arma, ¿vale? Voy a por una. Es muy importante nosotros cuando trabajamos el típico ejercicio
típica barra con una cuerda colgada, la pesa, que hacemos el ejercicio de subir y bajar la pesa. Está muy bien, pero al final es una carga externa y eso puede generar también mucho problema articular en la muñeca. Hace años se sacó una bola que tenía, tú la girabas y se sacaba y hacía tenía otra bola dentro con un imán y se generaba una inercia y tenías que hacer un gesto de control. A mí ese ejercicio me gustaba mucho. Fue hace muchos años porque yo cuando era tirador me acuerdo que tenía una bola de esas porque yo padecía mucho de epicondilitis, pero ahora, bueno, vamos a ver qué ejercicios nos sugiere. La verdad que el de la bola para mí es el ideal también, porque aparte de estar generando fuerza, esa bola que tiene dentro va a hacer que haya como una vibración de esa bola externa y va a estar además trabajando una fuerza y una propiocepción a la vez. Problema, los fisios lo hemos usado muchísimo para nosotros mismos, para fortalecer esa zona. El problema que hay es que yo todas las que conozco son bastante fuertes, entonces empezar por eso puede ser complicado, ¿vale? Pero quizás como parte final está muy bien por lo que os digo, permite un fortalecimiento a la vez que una propiocepción y sobre todo vosotros vais a necesitar esa propiocepción por los impactos que vais a estar recibiendo en el arma y que van a hacer que vuestro codo se mueva, ¿vale? Entonces, ¿cómo empiezo el inicio? Algo fácil para que no sobrecargue demasiado. El TheraBand, las gomas que conozcáis, cualquier tracción que yo haga hacia arriba, ¿vale? Dejo el codo y es la mano la que se mueve. Todo esto, como veis me sale fatal, ahí, ¿vale? Todo lo que yo tire de muñeca hacia arriba, estoy trabajando la musculatura de epicóndilo. En esta posición vosotros realmente no vais a estar trabajando porque vosotros vais a tener un agarre. Entonces, lo ideal, si ya queréis hacerlo bien, es cojo la mano, la empuñadura, la goma va a ir al arma y entonces yo voy a estar traccionando, pero mis dedos van a estar en la misma posición que tengo el arma, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy importante la posición de la mano en la que yo voy a hacer la fuerza o la posición de los dedos, más bien. Para que os hagáis una idea, normalmente en el tenis muchas epicondilitis se corrigen simplemente cambiando el tamaño de la empuñadura. Si es muy grande, yo voy a tener que tener la mano muy abierta y es fácil que se me vaya a caer la raqueta cuando recibo un golpe, con lo cual tengo que hacer más fuerza de epicóndilos cuando no tendría que hacer tanta. Entonces sí que sería interesante en vuestro deporte que, bueno, sobre todo en la pretemporada, empezarais a hacer ciertos movimientos que van a ser el de muñeca arriba, ¿vale? Esto, tirando de la goma, y también desde el lado girar, ¿vale? Hacer giros hacia supinación, que es mano hacia el techo. ¿Vale? Cuando ya tengamos esto controlado, si además algún día queréis atarle la goma al arma, muchísimo mejor. Y luego ya en gente que padezca una epicondilitis crónica, ¿no? Lo que nos decía Rafa que le pasaba a él, tal, es muy importante también ese trabajo de propiocepción y de estabilización. ¿Cómo trabajo esto? Bueno, pues cuando hacéis el tema de las clases de mano o en otro momento, no está mal que en el momento que yo tengo la mano colocada, alguien me empiece a desestabilizar por los lados, ¿vale? Y yo consiga estar dando estabilidad a mi codo. Creo que esta última parte es la que más se nos suele olvidar y ese trabajo propioceptivo es muy importante para que el tendón no sufra. Pensar que, lo mismo que os decía en el rotuliano, yo puedo estar tirando de la goma o de la pesa, lo que queráis, siempre en la misma dirección. Pero es que no vais a trabajar en esta dirección, a lo mejor me lleva un golpe de un lado y trabajo con un giro aquí o con un ángulo de desviación hacia un lado o el otro. Entonces, esos pequeños desvíos o pasarnos, ¿por qué no?, a la pelota esa, va a ir bastante bien y va a prevenir bastante más la lesión. Eli, Dani pregunta que cómo se diferencia de un síndrome de túnel carpiano. No tiene nada que ver. El túnel carpiano, el dolor que vas a tener es en la muñeca, ¿vale? Es un dolor aquí. Suele ir acompañado de que se te duerman los dedos. El dolor del túnel carpiano realmente el final es que tienes un nervio atrapado. Suele ser más frecuente también en mujeres, pero no tendría nada que ver con la musculatura epicondilia. Y el dolor en la epicondilitis es arriba en el codo, ¿vale? Sinceramente no la he visto en otro deporte. Esta es vuestra auténtica, ¿no? Es esa artritis
postraumática que se produce, por lo general yo la he visto siempre en el primer dedo, ¿vale? En el dedo pulgar, porque recibís un impacto directo del arma. ¿Problema que tenemos con esto? Pues complicado, porque prevención no hay ninguna. Si te dan un golpe, pues no podemos prever eso, más que tu técnica sea más adecuada, imagino que afectará, pero desde luego desde la fisioterapia o medicina, prevención en eso no hay nada. Sí que es verdad que una vez que se produce esa inflamación, ha habido como diferentes estudios y diferentes versiones, ¿no? Al principio decíamos que hay que movilizarlo cuanto antes y que es lo mejor, y últimamente sí que dicen bueno, que si paramos ese dedo, esa articulación, la dejamos quieta durante unas 48 horas, luego la evolución va a ser mucho mejor. ¿Qué podéis hacer? Aquí sí lo primero que hay que hacer es evitar que se produzca la inflamación, ¿vale? Nosotros decimos normalmente que ponemos hielo para bajar la inflamación. Lo ideal sería cortar la inflamación antes que se produzca. Entonces, en cuanto podáis, y en cuanto podáis no es cuando llego a casa, es si estoy compitiendo, en cuanto acabe el combate, busco hielo donde sea, siempre se encuentra hielo al final, ¿vale? Y me lo coloco porque hay que evitar esa inflamación. Después, pues bueno, ahora parece que el dejar el dedo quietecito las siguientes 48 horas estaría muy bien, y luego sí que hay que empezar a dar una movilidad. ¿Problema de este golpe? Aquí sí que se cronifique y que nos metamos en una artritis postraumática, porque son bastante dolorosas. Yo en vuestros casos cuando las he visto es porque, bueno, competí el sábado, me dieron un golpe, ya iba un poco mejor, pero de repente el sábado siguiente me pegan otro golpe y el martes entrenando aquello tiene ya una inflamación que no hay quien pueda con ello. Vale, entonces, desde la fisioterapia que tenemos ahí, bueno, ahí tenemos que entrar bastante en temas de electroterapia antiinflamatoria, ultrasonido, láser. Siempre se puede drenar un poco la zona con terapia manual y realizar movilizaciones. Pero sí que es muy importante que estéis atentos a que de repente ese dedo, dices, bueno, han pasado 2 semanas y yo este dedo no tiene la movilidad que tenía antes. Eso tiene que ser lo que nosotros llamamos una bandera roja, ¿vale? Una señal de alarma, y ahí sí que habría que ir, bueno, tanto al fisio como al médico, ¿vale? Creo que es algo donde normalmente yo me apoyo bastante de los médicos aquí, sí que hay que ver una radiografía, ver cómo está eso, y sobre todo hay que controlar esa inflamación, porque si no acaba siendo un problema serio que con cualquier roce que te des parece que despierta el dolor. Y yo quiero contar sobre esta lesión. Yo tuve bueno, todos lo conocéis, Jorge Pina, que todo el mundo lo habéis conocido, y que a mí es uno de los artes del sable de este país. Justamente después de la Olimpiada de Sydney 2000 tuvo una lesión muy, muy grave en el dedo, porque venía de ese impacto que recibimos los esgrimistas. Se reciben las 3 armas, en puño francés, como en puño ortopédico en espada, de acuerdo, con puño ortopédico en florete y en sable sobre todo, se recibe mucho. A lo mejor el sablista es el que más sufre esa lesión por el efecto palanca, pero en espada, sobre todo en posiciones de angulación o de oposición, también sucede mucho. Jorge tuvo ese problema, que tuvo una cronificación y al final fue arrastrando, y antes de la Olimpiada de Atenas 2004 no pudo rendir deportivamente porque tuvo que operarse. Entonces, el problema es que es una lesión de impacto, corrígeme si me equivoco, Eli, es una lesión de impacto que al final puede generar una degeneración en la articulación muy, muy, muy grave. Por eso yo siempre, es una lesión que le tengo muchísima importancia. Yo califico las lesiones por impacto o por sobrecarga o por un tobillo, un esguince de tobillos de impacto. Yo hago un fondo, de repente piso en el borde de la plancha y me tuerzo el tobillo. Entonces yo hago una acción de simultáneo, choco las 2 carteletas y de repente me tuerzo, me hace efecto palanca y me hago mucho daño. Es muy importante que en cuanto tengamos una serie de sintomatología, que enseguida nos pongamos en actuación. ¿Es conveniente hacer ahí, Eli, cuando hay ya una pequeña sintomatología,
un vendaje funcional para proteger la articulación? Sí, tendríamos un poco lo que os he dicho. Los 2 primeros días parece ahora que lo ideal es inmovilizarlo con ese vendaje funcional y luego sí que pensar que cualquier pequeño movimiento va a molestar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, pues aplicar un vendaje funcional que os permita mover el mínimo que necesitéis, pero sin que el movimiento sea demasiado. En el caso que estabas contando, Rafa, es cierto que eso, cuando esa patología se cronifica, ahí el edema va como a coger una consistencia pastosa y esto va a hacer que las superficies articulares se vayan degenerando. ¿Cuál es el problema? Que es una articulación pequeña, porque es una articulación pequeña, pero es importantísima para cualquier cosa que realicemos. El perder la movilidad de un pulgar, ni siquiera nos imaginamos lo importante que es. Puede ser de las articulaciones, si no la más, de las más importantes de la mano. Entonces sí que es, yo creo que de las lesiones que vamos a hablar, quizás la más importante que se mire bien y se trate desde el principio. Porque bueno, una rotura de fibras puede quedar mal, pero ya es difícil. Pues te esperas un poquito más y acabas entrenando. Una epicondilitis, bueno, que llegue a cronificarse como para operarse puede pasar, pero son pocos casos. Pero sí que es verdad que en una artritis postraumática es fácil que lleguemos al punto en el que la articulación se ha degenerado y la verdad que mi experiencia os diría que son cirugías que recuperarla al 100% complicado. No sé si alguna saldrá, posiblemente sí, pero es bastante complicado recuperar una articulación con esa artritis, ese desgaste excesivo de las superficies articulares y ya os digo que es una articulación muy importante, no solo para la esgrima, sino para toda la vida. A mí como entrenador es una lesión que me preocupa mucho y muy importante para que no suceda, de acuerdo a la toma del arma. La toma del arma en las 3 armas, tanto en el pinzar una lesión en ese dedo, en las armas de punta, hace que tengas una carencia muy grande en el control de la punta y en el sable la direccionalidad del arma es primordial. Entonces, es muy importante la toma del arma. Gente que toma el arma muy cogida de detrás cuando hay un efecto palanca, de acuerdo, tanto en puño de sable como en puño francés en espada, de acuerdo, es muy, muy perjudicial. Entonces, yo creo que un trabajo de prevención, eso es una buena toma del arma. Bueno, esta no es solo vuestra, yo creo que esta es de cualquier persona que se mueva, ¿no? Roturas fibrilares puede haber, por supuesto, en cualquier músculo del cuerpo, pero hemos cogido la de isquiotibiales. Quizás sea la más incapacitante de todas, estaría ahí un poco en la línea con la de gemelo. La forma de detectarla, si os hablara desde el punto de vista médico, necesitaríamos una ecografía para confirmarla y demás. Yo os digo que desde la experiencia, deportista que se ha roto una vez, si viene y te dice, me he roto, se ha roto. O sea, no hagas ni ecografía, es un dolor súper característico. Quizás la primera vez que te pasa está claro que no sabes lo que ha pasado porque la sensación es que tú estás haciendo tu deporte normal y alguien te suelta una pedrada por detrás o te da con una goma. O sea, no sabes ni lo que ha pasado. La incapacidad, pues dependiendo del tamaño de la rotura, pero en un isquiotibial bastante incapacitante, es decir, por muy pequeña que sea, el deporte va a ser prácticamente imposible y volver a casa caminando también se puede complicar bastante. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues decimos que hay una solución de continuidad de las fibras. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha roto, ¿vale? Momento en el que se rompe, normalmente en la fase excéntrica, es decir, cuando nosotros estamos desarrollando fuerza y el músculo se está estirando a la vez. ¿Problema de esto? Pues imaginaros una goma que estamos estirando y de repente se rompe, pues los 2 extremos van a tender a separarse. Entonces, lo más importante en el inicio, sobre todo cuando notéis un pinchazo, tengáis dudas, si fuera una contractura nos viene fenomenal estirar. El problema es que si es una micro rotura, no lo sabes si te pones a estirar, esto se va a hacer más grande.
Esto he tenido en los últimos meses un par de casos que creo que está bien que lo sepáis. No sé si conocéis o habéis visto estas pistolas de masaje que van dando golpes, que ahora están tan de moda. Bueno, pueden estar bien en momentos determinados para ayudarte a soltar el músculo, pero hemos tenido un par de casos de gente que la tenía en casa, pues hizo una micro rotura y decidió ponerse la pistola. Y cuanto más dolor, más contractura tengo, pues me sigo poniendo la pistola. Claro, no era una contractura, era una rotura. Me parece un hematoma tremendo. Si tuvierais estos síntomas, ¿no? Estoy entrenando y noto como una pedrada y además ya empiezo a tener dolor. Si sale un hematoma, seguro que es rotura, ¿vale? Si hay un hematoma es porque algo ha sangrado. ¿Va a salir en el punto en el que he notado esa sintomatología? No, normalmente sale más abajo, ¿vale? Porque es la gravedad la que hace que baje y vamos a ver la sangre más abajo. Es prácticamente imposible que os veáis ese hematoma nada más producirse. De hecho, si lo vierais, vale, casi es quirúrgico, ¿vale? Eso va a aparecer como a los 2 días, es sangre que va saliendo. ¿Va a salir siempre? No, siempre no. ¿Vale? Hay gente que le sale, hay gente que no, también depende de dónde se haya producido la rotura. La rotura de fibras sí que, por desgracia, hay que esperar a que se recupere prácticamente al 100%, ¿vale? En un esguince de tobillo yo puedo llegar y decir, pues mira, te hago un vendaje perfecto, con esto vas a poder competir y luego lo seguimos tratando. Con una rotura de fibras os diría que es prácticamente imposible. Entonces, los vendajes los usamos, pero los usamos más cuando ya llevas 3-4 semanas recuperándote, vas a competir y decimos, bueno, pues si acaso que eso todavía está hablando, lo vamos a vendar. Pero con una rotura de fibras prácticamente es imposible ni entrenar ni competir en el isquiotibial, ¿vale? Si estuviéramos hablando de cuádriceps os estaría contando otra cosa porque, bueno, una rotura pequeña de cuádriceps te permite hasta correr, ¿vale? En isquiotibial no. Tiempo de tratamiento, bueno, como en todo hay unos baremos porque depende del paciente, pero normalmente rotura pequeña, 3 semanas por lo menos. Como os vayáis a una rotura grande, algo importante, nos podemos ir hasta 8 semanas. ¿Esto quiere decir que voy a estar 3 semanas parado sin hacer nada 8 semanas? No, ¿vale? Ahí interviene la fisiodeportiva. Digamos que la diferencia entre, yo creo, entre fisio normal y fisiodeportiva es que un fisio normal te va a decir esto para que se cierre 3 semanas, con lo cual 3 semanas parado. No. Vamos a parar el tiempo mínimo necesario, sobre todo porque, bueno, vosotros estáis entrenando, el que compita a alto nivel como Andrés está claro que no puede parar, pero si yo estoy todo el día trabajando, todo el día sentada en la oficina, mi hobby y mi ilusión es llegar al Campeonato de España Veteranos y voy y me rompo en ese momento, pues fastidia lo mismo o incluso más, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, se empieza a tratar desde prácticamente el primer día, hay que drenar rápido esa sangre que ha salido, cuanto antes mejor, y aunque la rotura no se haya recuperado del todo, en cuanto a empieza a haber alguna fibra cicatrizada, sí que podemos hacer unos ejercicios suaves, pero de contracción. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, esto nos sirve porque es muy importante para que ese tejido cicatrizal acabe convirtiéndose en músculo. Puede haber ciertos factores que hagan que ese tejido cicatrizal, en vez de convertirse en músculo, pase a ser un tejido fibroso. ¿Problemas de esto? Cicatrices de las que hablamos, ¿no? Siempre me duele aquí porque es que tengo una cicatriz de una rotura que tuve. Lo que tienes es una fibrosis y el problema del tejido fibrótico es que ni es elástico ni se contrae, con lo cual no nos sirve para nada y encima nos está parando ahí un músculo que debería estar funcionando. ¿Qué puede generar esa fibrosis? Bueno, pues desde problemas de alimentación, que esto sería ya otro tema y muy largo, hasta una mala praxis del fisioterapeuta y que meta los dedos enseguida en esa rotura, algo que va a generar fibrosis, ¿vale? Hasta que yo siga entrenando cuando debería haber parado y entonces el cuerpo va a intentar cicatrizar cuanto antes y lo que lo va a hacer es con una fibrosis y no con tejido muscular, ¿vale? También para que ese tejido cicatrizal sea muscular y sea de calidad es necesario darle esa tensión que le va a dar los ejercicios. Y sobre todo es muy importante, esto como entrenáis con entrenadores no hay problema, pero sí que hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, pues muchas veces yo creo que todos nos hemos saltado lo que dice el entrenador, ¿no? Llevo 3 semanas parado, 4 semanas,
me estás diciendo que vaya despacio, pero yo me encuentro súper bien y te voy a hacer 4 fondos ahí, que vamos, a toda velocidad. Bueno, pues es fácil que te vuelvas a romper, ¿vale? Lo que hay que pensar es que tú interrumpiste por tu rotura el entrenamiento en un punto, pero la vuelta no va a ser a ese punto. Vamos a tener que ir un poquito más atrás. Ese físico que hablábamos con Rafa, no es necesario repetirlo entero, pero sí que vamos a tener que adaptar otra vez ese músculo a una fase hasta que podamos conseguir pues, realizar la misma carga, realizar la misma carrera y demás. Sí que como fisiodeportiva, incluso como deportista, sí me gustaría deciros que me he roto el isquio, y me he roto el isquio de una pierna. O sea, puede ser el mejor momento para recuperar y hacer ese core y esas abdominales que no suelo hacer porque no tengo tiempo, prevenir mi epicondilitis, como hemos hablado, haciendo gomas o hacer más clase de mano, ¿vale? Sabéis que en alto de nivel, parar, no vamos a parar ese isquio, pero puedo hacer un montón más de cosas que además, bueno, está bien porque no suelo tener tiempo para hacer y así voy aprovechando. Perdona, Eli, Rafa Aranda pregunta que si es conveniente hielo en una rotura. Vale, el hielo sí que va a ser, aquí sí que nos interesa, pero las primeras horas, ¿vale? Los primeros 2 días, porque sí que nos interesa que no haya una extravasación de líquidos exagerada, que no salga demasiada sangre y demasiado líquido fuera de los conductos donde tienen que estar, pero una vez que han pasado esas primeras horas y el edema está controlado, pensar que si yo me pongo, el músculo más claro de ver es en el cuello, ¿no? Si yo me pongo un trozo de hielo en el cuello, la sensación va a ser de contraerme, no de relajar. Entonces sí que los primeros días tengo que aplicar ese hielo para controlar ese edema y esa inflamación, pero después, si tengo que poner algo, sería mucho mejor poner calor. A esa mención, yo siempre tengo bueno, un poco la definición de cuando algún tirador mío tiene alguna lesión de este tipo o algo, es justamente después del entrenamiento, frío para generar una vasoconstricción, y luego cuando el músculo ya está relajado, estamos en casa, estamos tranquilos, ya ha habido una vuelta a la calma de ese músculo, calor para generar una vasodilatación y que haya un mayor flujo sanguíneo y haya una mayor recuperación. ¿Esa acción es la correcta? ¿Es correcto que justamente si hemos tenido una rotura fibrilar, que sabemos que en la soldadura de las fibras se va a formar una callosidad que también nos preocupa porque esa callosidad genera mucha tensión? A muchos deportistas me transmiten de cuando han tenido una pequeña rotura fibrilar en isquios, gemelo, cuádriceps. Luego, cuando hay una palpación, se ve como si estuviera ahí una dureza y esa callosidad genera una tensión mayor, porque al final es una zona más rígida. Ese protocolo de frío después de entrenar, calor cuando está relajado el músculo, ¿es el correcto? Pues si es rotura, Rafa, yo en los 2 primeros días el calor me lo saltaría. O sea, el protocolo que estás diciendo bien, pero a partir del 3er día. Sobre todo porque no tenemos control de esa rotura 24 horas, ¿vale? Si yo pudiera estar con vosotros en casa 24 horas, lo que está diciendo Rafa está bien, porque en el momento en el que vemos que el edema empieza a exagerar, quitamos el calor y ponemos el hielo, ¿vale? Pero como no tenemos ese control, así como general, los 2 primeros días sí que pongo hielo, después sí que podría pasar al calor, ¿vale? Y el hielo después de entrenar puede venir bien, ¿vale? Sobre todo porque en las primeras fases no vais a poder entrenar, con lo cual ahí estáis solo con el calor. Y el hematoma que se produce por el sangrado, ese hematoma, muchas veces hay gente que tiene más capacidad de coagulación y es muy exagerado. ¿Va acorde esa exageración de hematoma con el grado de rotura, o puede ser un grado de rotura pequeñito y que esa persona tenga un grado de coagulación grande y sea muy, muy escandaloso? O sea, si hay más sangre, ¿nos tenemos que preocupar más que si hay menos sangre? Normalmente no, ¿vale? Puede que tenga, o sea, es uno de los factores que intervienen en el tamaño del hematoma, ¿no? El tamaño de la rotura, por supuesto, pero, por ejemplo, roturas que son profundas, no hay tanto hematoma que vayamos a ver, porque el sangrado va por dentro, va dentro de las fascias profundas y no se va a ver. Luego, por supuesto, cualquier persona medicada con anticoagulantes, los sangrados son exagerados, pero no hace falta solo estar medicado con anticoagulantes, cada uno tenemos una capacidad de coagulación diferente.
Entonces el sangrado no siempre va acorde. De hecho, cuando en las ecografías decimos, no, tengo una rotura de 5 centímetros. No, hay una separación de fibras de 5 centímetros, ¿vale? Lo que se mide es el hematoma que aparece alrededor. Entonces, no, muchas veces casi lo que más preguntan no es, pero si yo me echo un esguince en el tobillo, ¿por qué tengo el hematoma en los dedos? Pues aquí igual, ¿no? Si me rompo arriba en el isquio, ese hematoma va a aparecer en la rodilla. Por lo general detrás de la rodilla, porque es donde la sangre encuentra más espacio para salir hacia afuera, ¿vale? Pero el hematoma no tiene por qué preocuparnos demasiado, el hematoma externo, ¿vale? Otra cosa es que sí que haya un hematoma interno, intramuscular, y bueno, esto es más tema médico, no creo que interese demasiado, pero bueno, esos hematomas intramusculares sí que si no se tratan pueden llegar a calcificarse y a dar problemas, pero por lo general no suele ocurrir. ¿Y hay una manera de acelerar esa reabsorción de ese hematoma? ¿O con drenaje o alguna acción para reabsorber? Que al final es una coagulación de sangre que al final se elimina por la reabsorción, ¿no? Sí, ahí cualquier masaje de tipo circulatorio o de drenaje sí que nos ayuda a la aceleración de esa reabsorción del hematoma. Y ahí el vendaje neuromuscular, los vendajes de colores, estos que ponemos, sí que para estos hematomas van bastante bien y se reabsorbe bastante rápido. Pero sobre todo, pues eso, masaje circulatorio, masaje de drenante, cuanto antes drenemos esa extravasación de líquidos, antes vamos a poder pasar a la siguiente etapa y vamos a seguir mejorando. Entonces sí que es verdad que el músculo tiene un tiempo para regenerarse y para cicatrizar, pero lo que nosotros sí que podemos hacer es acelerar un poco el proceso y sobre todo que cuando el proceso acabe el músculo esté en las mejores condiciones posibles. Porque si mientras tanto no vamos haciendo nada con él, una vez que cicatriza, el músculo está totalmente nuevo, totalmente blando y desde luego si te pones en ese momento a hacer deporte es fácil que vuelvas a romper. Y este tratamiento que estamos haciendo, que nos has mencionado para una rotura de fibras en el isquiotibial, lo podríamos aplicar en cualquier tratamiento de rotura fibrilar, gemelos, sóleo, cuádriceps, etcétera, glúteo incluso. Sí, las roturas musculares, poco el tratamiento, da igual donde se produzcan, ¿vale? Lo único que va a cambiar es el tiempo de recuperación y la impotencia que da, ¿no? La impotencia funcional. Ya os decía que el cuádriceps, a la hora de la carrera, podríamos correr con una rotura pequeña de cuádriceps, pero es prácticamente imposible correr con isquiotibial. Pero el tratamiento viene a ser un poco lo mismo, drenar rápido esa extravasación de líquidos, relajar todo el músculo alrededor de la rotura para que deje de tirar de ella y deje de abrirla, y en cuanto sepamos que hay un mínimo de fibras unidas, darles ese estímulo que es un poco de contracción muscular para que se vayan convirtiendo en tejido muscular. Vale, José, no sé si estás levantando el dedo. José Rosado está levantando el dedo, ¿sí? Vale. Ahora, ¿me oyes? Ya puedes hablar. Ahí. Sí, ahora, Hola, Eli. perfecto. Lo primero es felicitarte por esta excelente exposición que francamente que nos sirve para aprender. Creo que los médicos nos quedamos atrás cuando aparecisteis los fisios y más los fisios recuperadores y deportivos, como sabes, ¿no? Hay dos cosas que sí que te quería preguntar. Una, como adyuvante, porque ya no veo que sea el tratamiento, sino como adyuvante, el empleo tanto de antiinflamatorios no esteroideos como antiinflamatorios esteroideos en cuanto a las infiltraciones, por la epicondilitis o por los procesos tendinosos y demás. Y la otra es que me imagino que en la clínica tuya lo haréis, todas las infiltraciones, ¿sabes?, de factores ricos en crecimiento, propietarios, todo esto que parece que regeneran bien el tejido y recuperan bien, sobre todo por la urgencia, digamos, de competición. Es decir, tengo prisa, tengo que competir, estoy metido en una dinámica que no me permite el reposo y con esto podría facilitarse la reincorporación y no llegar a la curación, porque evidentemente no va a ser así, pero sí a poder seguir en el ritmo del campeonato. Sí, yo creo que es otra de las cosas que diferencia, ¿no?, la fisioterapia o la medicina convencional de la deportiva. Un médico, un fisio, el objetivo es curar. Yo siempre lo he dicho, en deporte de alto rendimiento yo no he hablado de salud. El objetivo es que te recuperes cuanto antes, es más, no que te recuperes, que compitas.
¿vale? Y que compitas en las mejores condiciones posibles. Luego ya veremos cómo te recuperas. Esto suena un poco brusco, así decirlo, pero esto es así. Yo siempre digo lo mismo. Aquí cada uno que se mate como quiere. Entonces, si tú has decidido hacer esto, yo lo que estoy es para conseguir que lo hagas, ¿vale? Entonces, a nivel de las tendinopatías, una infiltración con corticoide está claro que nos va a solucionar la papeleta. Es decir, yo no puedo tirar, a mí esto me duele que no veas, no puedo agarrar el arma, compito pasado mañana, ¿vale? Digo pasado mañana porque siempre es mejor que pase por lo menos un día entre medias. Yo me hago una infiltración de corticoides y voy a competir perfectamente y prácticamente sin dolor. Cuestiones de esto. Lo primero, el dopaje, que no se nos olvide, ¿vale? No puedo infiltrarme, es algo positivo. No es no puedo infiltrarme, es tengo que pedir una autorización de uso terapéutico, ¿vale? Para que si me hacen un control antidoping, yo llegue y diga, yo tengo este papel y me he tenido que infiltrar, ¿eh? El único momento en el que podríais competir con unos corticoides puestos en el cuerpo y no presentar ese papel, que lo tendréis que presentar posterior, es, oye, mira, según venía para el pabellón, me ha picado una avispa, soy alérgico, yo me pinchan un urbasón o un algo, o es que me muero, ¿vale? Pero entonces, ¿son útiles las infiltraciones? Muchísimo, ¿vale? ¿Se ponen? Sí, pero hay que acordarse de que hay que pedir el TUE, ¿vale? Luego, bueno, tienen unos riesgos, como puede ser rotura de tendón, pero realmente si el que la pone bien, el médico conoce, se ponen en la vaina, ¿vale? No en el tendón. Esto en cuanto a tendones y corticoides. Para el tema de roturas, no son útiles, ¿vale? De hecho, en una rotura muscular no deberíamos infiltrar un corticoide porque es fácil que se rompa. Pero sí que hay otros temas, como son los PRP, los factores de crecimiento, que han ido bastante bien. No tan bien, como se decía al principio, que parecía que valían para todo y todo era una maravilla, pero sí que acelera un poquito el proceso. Últimamente hay otras 2 series de sustancias que se están infiltrando y van un poquito, parece que incluso mejor. Se empezó con el ácido hialurónico, que lo reservamos un poquito más para articulaciones, por ejemplo, en esa artritis postraumática, llegado a un punto quizás podríamos valorar eso. Y ahora a nivel de tendones, incluso de músculos, una vez ya cicatrizados, pero en esa fase en la que dices, estoy bien, pero sigo teniendo dolor tal, el colágeno. Están yendo muy bien las infiltraciones de colágeno. Lo que van a permitir es que los planos de deslizamiento, que los planos musculares y tendinosos desplacen mucho mejor y el alivio de la sintomatología es bastante más rápido. Incluso hay estudios que sí que les dan cierto poder de curación porque parece que potencian esa generación o esa más bien maduración de colágeno. ¿Vosotros lo hacéis en la clínica? Yo mando, como siempre, a Cabapé y sí que tenemos una doctora que lo está haciendo. Sandra sí que está haciendo las infiltraciones de colágeno y están yendo muy bien. La verdad que desde que pinchan el colágeno, el PRP lo han dejado un poquito de lado. Curioso. Luego hay otra que también está yendo muy bien para ciertas lesiones, que es el ozono. La infiltración con ozono se empezó a utilizar hace muchísimo en columna, realmente. Para columna hay opiniones de todo. Mi punto de vista es que hay que entrar en quirófano, ¿vale? Simplemente por un tema aséptico, por conservar una esterilidad. Pero sí que, por ejemplo, para fascitis plantar, epicondilitis, problemas de hombro, está yendo bastante bien las infiltraciones con ozono. Muchas gracias. Y yo, Vale, creo que Walter Rubén quería preguntar otra vez. Sí, ¿me escuchan? Sí. Yo antes de iniciar mi práctica con la esgrima me dedicaba al básquetbol y tuve una lesión en el parquet flotante, o sea, me corté el vasto externo y bueno, estuve un tiempo parado y al poco tiempo ya empezaba a trotar rápido, obviamente como soy yo, y eso generó peor, o sea que se agravara mi situación. Me tuvieron que infiltrar y todo eso. A lo que hoy es que se me generó como una cascarita entre el músculo y la piel. Entonces, el tratamiento que me dieron, que fue acertado, fue, como usted bien dijo, la extracción de la sangre ahí,
que estaba encapsulada, pero luego tuvieron que hacerme unas sesiones de masaje para despegar, o sea, que el músculo del cuádriceps lo pudiera elongar. Sí, lo que hacen es el hematoma que queda dentro, cuando decimos que se encapsula, es que se recubre como una película de calcio. Entonces ahí, si molesta, lo único que se puede hacer es sacar con cirugía. El problema de la cirugía es que para sacarlo hay que cortar la piel, hay que cortar tejido celular subcutáneo y hay que cortar las fascias. Entonces muchas veces esas fascias y ese tejido muscular queda adherido y es lo que con masaje hay que bueno, pues desadherir, por así decirlo, limpiarlo para que los planos vuelvan a deslizarse otra vez. Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Esto, bueno, esto ya también es una lesión seria, ¿no? Además entramos un poco en controversia con el tema de si se opera o no se opera. Sí que hubo una época en la que empezó a decirse que en deportistas, si conseguíamos la estabilidad de la rodilla, era mejor no operar. Es cierto que entonces se hacía un tipo de cirugía que se llama HPH, que lo que hacían era coger un trocito de hueso de la tibia, un trocito de hueso de la rótula y entre medias un trocito del tendón rotuliano. Y eso es lo que iban a utilizar como ligamento. ¿Cuál era el problema de este tipo de cirugías? Pues que quedaban rodillas muy rígidas que incluso a veces no recuperaban la movilidad completa. Entonces, a la hora de deporte, complicado. Después empezó a utilizarse como plastia una de las inserciones de los isquiotibiales. Bueno, esa cirugía se ha ido mejorando, no dejaba tanta falta de movilidad en la rodilla como la otra, y en un momento pues llegó a ser la que más se utilizaba o todavía puede estar siendo la de elección. Pero es verdad que en deporte de alta competición quitar ese tendón, bueno, nos puede complicar luego la recuperación de fuerza isquiotibial. Entonces últimamente pueden usarse también plasteas pues de cadáver, incluso he visto alguna de tendón de Aquiles. Es una lesión complicada porque en el momento de hacérselo pues la inflamación es brutal, ¿no? Y la impotencia funcional también. Sí que requiere un tiempo de estar parado y la recuperación muchas veces incluso hacemos un fortalecimiento y una rehabilitación antes de la propia cirugía para entrar con un buen tono de cuádriceps. Aquí el mayor problema es la recuperación del cuádriceps después, con lo cual en vuestro deporte, como me falte fuerza en el cuádriceps, voy fastidiado. A la hora de la recuperación de la fuerza del cuádriceps después de la cirugía, yo creo que el mayor fallo que cometemos los fisioterapeutas es que nos olvidamos de que el cuerpo tiene unos tiempos de recuperación. Usamos mucho la electroestimulación, bueno, que hayáis estado tratando conmigo seguro que la habéis utilizado, yo la utilizo muchísimo, es un complemento muy bueno para ganar fuerza, siempre digo un complemento, ¿vale? Esto de la tienda en casa de me pongo sentado en el sofá los electrodos y hago abdominales sentado, ya os digo que no sirve para nada, pero bueno, trabajar con un Compes, cualquier otra marca, con un electroestimulador puede venir bien. ¿Cuál es el fallo? Pues que como cualquier músculo, el cuádriceps o como cualquier técnica de fuerza, la electroestimulación requiere unos tiempos de recuperación. Si a mí me ponen la electro lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, lo que estoy haciendo es quemar el músculo. Entonces, lo que voy a ver es que cada vez casi pierdo más cuádriceps más que ganarlo. Con lo cual, tendríamos que, para recuperar ese cuádriceps, tener una buena planificación de lo que es un entrenamiento de fuerza, con una adaptación anatómica, una fase donde intentemos desarrollar una fuerza máxima y una conversión de esa fuerza máxima, ya sea a potencia o a resistencia muscular. No operarlo, bueno, si yo consigo una buena estabilidad de la rodilla, una buena propiocepción y mi cuádriceps está fuerte y yo no noto inestabilidad, no me da problemas, puedo, ¿por qué no?, hacer deporte sin operarlo, es una opción. Es algo que vamos a ir viendo según se desarrolle nuestra lesión y según vaya pasando. Sí que es muy importante, me opere o no, de todas formas creo que ahora mismo prácticamente todo el mundo acaba operándose porque las cirugías quedan bastante bien y la recuperación también. Pero es importante recuperar esa propiocepción.
¿vale? Hay que hacer muchos trabajos de equilibrio sobre planos inestables. Sí que a mí me gusta que trabajéis en diferentes velocidades y diferentes direcciones, que parece que tendemos siempre a subirnos al plano inestable y quedarnos lo más quieto posible y ya está. No, ese no va a ser tu momento de deporte. Hay que desequilibrar el cuerpo, ya sea pues con empujes externos del fisioterapeuta o un compañero en el club, o lancen un balón y tenga que estar inclinándome hacia los lados, y poco a poco hay que ir metiendo pues como una progresión más complicada, por así decirlo, que normalmente pasa pues por poder hacer con ojos cerrados o por aumentar esas velocidades, o porque no puedo empezar incluso a hacer fondos con ese plano inclinado, ese BOSU, ese plano inestable. ¿Vale? Pero es una lesión que prácticamente, no sé deciros porcentaje, pero me atrevería a decir que en el 90% de los casos va a requerir una cirugía. Al igual que las lesiones todas de rodilla, como hemos hablado tú y yo muchas veces, creo que uno de los factores grandes que se produce en lesiones de rodilla es por la inestabilidad de la rodilla. Entonces creo que ahí entra un apunte que tú has hecho, el fortalecimiento de los diferentes grupos musculares. ¿Es bueno el trabajo de potenciación en la rodilla después de una lesión, por ejemplo, como puede ser de la rodilla, como puede ser un cruzado anterior, posterior o menisco? Es importante, no, es principal, ¿vale? De hecho, ahora todos los estudios nos llevan a que la relación de fuerza entre el cuádriceps y el isquiotibial puede incluso ser preventivo a esa lesión y, por supuesto, recuperador. Es decir, si yo tengo una buena estabilidad de fuerza entre mi cuádriceps y mi isquiotibial, es muy poco probable que me rompa el cruzado. Aún así, puede pasar por un tema traumático, ¿no? Si yo me doy un golpe o me pego un giro exagerado con el pie fijo en el suelo, suele ser lo que produce esa rotura del cruzado. Ya me lo he roto, pero claro, toda la fuerza que yo recupere en el cuádriceps, en isquiotibial, y que yo sepa adaptar bien ese ratio, es decir, que la proporción entre la fuerza del cuádriceps y el isquiotibial sea adecuada, es lo que me va a prevenir de que esa plastia no vuelva a romperse. Porque, bueno, las plastias se rompen. Si yo no recupero esa correcta fuerza, es una estructura que es fácil que vuelva a romper. El cruzado anterior y el cruzado posterior, ¿vamos a ejecutar las mismas pautas y acciones en las dos lesiones, tanto si tenemos una lesión en uno o en otro? La lesión del cruzado posterior aislada, la verdad que es una lesión bastante rara. De hecho, yo si me viene un diagnóstico de un cruzado posterior aislado, o veo la reso o manda un trauma. Lo normal es que haya algo más roto. El cruzado posterior, por suerte, no da tanta sintomatología ni tanto problema de estabilidad, pero desde luego también va a necesitar que el cuádriceps esté fuerte, que el isquiotibial esté fuerte y sobre todo que tengan bien coordinada la fuerza de uno u otro. Pero es verdad que un cruzado posterior no va a dar tanto problema y de hecho no suele operarse. Y el indicativo del dolor del cruzado anterior, posterior y del típico menisco, rotura de menisco, pellizco del menisco, ¿cómo lo podemos diferenciar? Porque al final o se hace el test del cajón o se hace rotación de la rodilla y vemos un poquito diferencia. Sí, el cruzado es bastante dolor. Pero al final es alarma muy... Rafa, creo que se te va un poco la conexión, pero creo que sí que he entendido la pregunta. Sí. A ver, en el cruzado el dolor es como interno en la rodilla, ¿vale? Lo que vais a notar es un dolor interno en la rodilla y sobre todo lo que el paciente dice es que tiene una rodilla inestable, la rodilla se me va, ¿vale? Yo piso y la rodilla se va para todos los lados. El menisco suele ser un dolor más dentro también de la rodilla, pero hacia los laterales, y sobre todo lo que nos tiene que casi asegurar que es un problema de menisco es un bloqueo, ¿vale? Es una rodilla que el paciente te dice, oye, que esto se me engancha y de repente tengo que hacer crack, crack, moverla y cuando ya hace crack ya me puedo mover. Eso es un menisco, ¿vale? Un menisco roto.
El pellizcamiento del menisco, por suerte, es una irritación muy exagerada porque se ha producido eso, un pellizco del menisco, y en cuanto bajemos esa inflamación y esa irritación desaparezca, el dolor desaparece y no hay más. ¿Vale? Y retomo con Miriam y la plantilla. Mira, me pregunta Andrea que sí, ¿cómo puede saber ella si se está pasando en el trabajo de fortalecimiento de cuádriceps? Creo que ha preguntado. Vale, por lo general, cuando tú te pasas de cuádriceps, bueno, de fortalecimiento de cualquier músculo, vas a notar una sobrecarga, ¿vale? Ese músculo, cuando empieces a trabajar, vas a decir, jolín, yo antes con 40 kilos iba sobrado y ahora parece que me está doliendo. Es como un dolor continuo con unas cargas en las que tú no deberías notar dolor, ¿vale? Además, es un cuádriceps que vas a notar que está duro. ¿Cómo sabes que te has pasado de cuádriceps con respecto a otro músculo? Hombre, como deportista o paciente creo que es bastante complicado de saberlo, porque si llegas a saberlo, aquello ya está bastante mal. Es un tema de los entrenadores, ¿vale? Ellos te van a poner, por eso es lo que os digo, que muchas veces, y me incluyo, voy corriendo, ya he hecho cuádriceps, me salto isquios. Bueno, pues por un día no va a pasar nada, pero si siempre es el último ejercicio que haces y te lo saltas, el entrenador ha planificado para que tú desarrolles una fuerza en cuádriceps que necesitas para tu deporte, para que esté compensado con el isquiotibial, porque es lo que necesitas para tu deporte y para que las estructuras no se lesionen. Y si no lo cumples, pues es fácil que si encima siempre dejas de hacer lo mismo, el mismo ejercicio, es fácil que se produzca una descompensación. Pero el que tú como deportista notes una descompensación intermuscular es muy complicado, ¿vale? Y estarías ya en una lesión grave cuando lo vayas a notar. Yo creo que gracias, Andrea. Si quieres decir algo más, Andrea. Vale, ya está, Eli, gracias. ¿Se me oye? Ahora, mira, ya está, Andrea. ¡Ay, guay! Sí, o sea, es que era más por el tema del cruzado anterior, porque a mí me operaron el año pasado y claro, a veces a mí me queda la duda porque ya dejé de ir a rehabilitación y todo. Y por ejemplo, ahora, pues por ejemplo, con todo el tema del confinamiento me he dado cuenta de que se me ha quedado otra vez el cuádriceps hecho un fideo y me cuesta a veces saber cuándo estoy forzando demasiado la rodilla, o sea, cuándo es normal que me moleste porque está débil, por así decirlo, o cuando ya me estoy pasando, por así decirlo. Vale, una forma muy buena de que aunque sobrecargues el cuádriceps, estés segura de que no te vas a hacer daño en el ligamento, es que trabajes en lo que llamamos cadena cinética cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Para que te hagas una idea, el banco de cuádriceps debería estar prohibido para ti, ya para ti para siempre, pero cualquier tema que hagas como fondos o sentadilla no van a suponer prácticamente ninguna tensión al ligamento. Entonces, puedes meterte tu propia carga en sentadillas, que es muy difícil que ese ligamento vaya a recibir un exceso de tensión. ¿Que te puedes sobrecargar el cuádriceps? Por supuesto, pero no es algo que me preocupa. Puedes estirar un poco más al día siguiente o puedes tratarlo con fisio, pero no es una estructura que se esté lesionando. Simplemente te has pasado de entrenamiento y podemos solucionarlo. Pero la forma de asegurar que tu ligamento está bien es ese trabajo en cadena cinética cerrada, que es con el pie apoyado, ¿vale? Yo doblo la rodilla, pero mi pie está apoyado. Vale. ¿No recomiendas nada el trabajo con máquina externa cuando hay una lesión de cruzados, por ejemplo, no? No. O sea, el banco de cuádriceps siempre con trabajo de autocarga. Banco de cuádriceps prohibido en el cruzado, Rafa. La tensión que va a recibir el ligamento es mucho más alta, aunque no le metas peso, que el que recibes en una sentadilla con tu propio peso corporal. O sea, sería, para que te hagas una idea, correr va a generar menos tensión incluso que el banco de cuádriceps. Bueno, ya hemos visto un poquito estas lesiones. Yo quiero preguntarte una que no teníamos en la lista, pero que al hablar con deportistas, y Miriam también lo estoy hablando, una lesión que tenemos muy típica o una molestia muy grande que al final puede degenerar en una lesión, sobre todo por rotura fibrilar, es el síndrome del piramidal. Los tiradores de esgrima, por nuestra posición de guardia,
cuando ya llevamos muchos años trabajando, se genera una descompensación ilíaca. Un ilíaco queda más elevado que otro. Eso genera que muchas veces hay un desplazamiento del sacro y genera mucha tensión en las 3 inserciones del piramidal. Al igual que nos puede generar con el tiempo, y hay muchos tiradores que llevan muchísimos años en competición, que les ha generado una protrusión discal porque, bueno, esta descompensación ilíaca al final rompe toda la cadena esquelética de esa zona. Pero el piramidal es muy importante. Nosotros tenemos tiradores que salen con muchísimo dolor de competiciones donde han sido muy largas, muy prolongadas, y creo que aquí más de uno se siente identificado con esto, con ese dolor. ¿Cómo podemos? Para mí el piramidal es un músculo muy complejo, porque al no ser un músculo de primera capa es muy complejo trabajarlo. ¿Qué podemos hacer para prevenir esa sobrecarga que tenemos en esa musculatura? A ver, el piramidal al estar ahí en pelvis lleva un componente biomecánico bastante complicado, ¿vale? Al final la pelvis es ahí un conjunto que tenemos que trabajar mucho y que se nos olvida, ¿vale? Estiramos glúteos, por supuesto, fenomenal, pero por ejemplo la movilidad de la cadera es algo que se nos olvida trabajar y para tanto síndrome piramidal como para lumbalgias es muy importante recuperar o mantener esa movilidad de cadera que solemos perder. Entonces, rotaciones de cadera, mantener esa rotación es importante. Después, cuando ya me está doliendo, aquí sí que en casa el automasaje con la pelotita va bastante bien. Y luego es un músculo que se beneficia mucho de estirarlo, ¿vale? Hay que estirarlo muchísimo, ¿vale? Pero sí que es verdad que es un músculo complicado, sobre todo por la sintomatología que da, que puede estar un poco atrapando o comprimiendo ese ciático y es que te deja un poco cojo. Pero en vuestro caso, sobre todo por ese problema de las sacroiliacas, esa dismetría, por llamarlo de alguna forma, de sacroiliacas, cuanto más movilidad tengamos en la cadera, más libre va a estar el piramidal. Ahora nos gusta mucho ir con tiras de colores, etcétera. Entonces nos gustaría que nos explicaras este mundo, así reducido porque también se nos va el tiempo. Ya llevamos una hora larga en esta charla que es súper interesante, pero la realidad es que la kinesiología, las vendas de colores, mito, verdad, función, estética, acláranos un poco esto. Sí, a ver, yo doy muchos cursos de esto y tiene un marketing muy potente. Yo siempre digo, algo que valga para todo y funcione para todo es imposible. ¿Cuál ha sido el problema de estas tiras de colores? Bueno, tienen su función, ¿no? Lo que están intentando es formar una unidad con la piel, entonces están manteniendo la piel en estiramiento e intentan que esta información de la piel se transmita bueno, al músculo o a la propiocepción, a propiocepción a través de articulaciones. Es un vendaje totalmente sensorial, yo siempre lo explico así. ¿Qué quiere decir? Que está hablando de una propiocepción, pero mecánicamente no limita nada. Si yo me lo pongo en un tobillo, voy a competir y me tuerzo el pie, me da igual llevarlo o no, ¿vale? Otra cosa es que esa venda de colores sí que me va a aumentar la propiocepción del pie un poco, ¿vale? Es un complemento, sí que es algo que está en auge, que cada vez aparecen más estudios y empieza a haber cierta evidencia científica, pero no tenemos que olvidar que es un tratamiento más, un complemento más a un tratamiento que se realice y que por supuesto ni vale para todo, ni hay que ponerlo en todo, y en deporte yo siempre digo que al ser un vendaje sensorial y propioceptivo, si yo doy demasiados estímulos al cuerpo es complicado que obtenga un resultado. Entonces, un kinesio, 2 kinesios pueden hacer cierta función. Si yo llevo kinesio en los isquios, en los cuádriceps y en los gemelos, 6, 7 kinesios por el cuerpo, probablemente aquello no haga nada. Y luego es un vendaje que es lo que consigue es un poquito, pero consigue un poquito cuando se pone bien. El ponerlo de cualquier forma tampoco vale, porque bueno, una pegatina pues nos lo podemos poner cualquiera. Pero hay que usarlo para lo que realmente sirve. Hemos arrosado levantando mano, creo, Miriam. Vale, pues sale. Eli, como siempre, felicitarte, me encanta oírte. Yo te quería preguntar sobre algo, que yo ya me lo sé, como es evidente,
pero sí que explicarse un poquito sobre el dolor miofascial, que es importante por esa sobrecarga muscular que nos va a llevar a esas cintillas con ese dolor referido y su tratamiento con punción seca o manipulación manual. Como si tienes tiempo, vamos, no lo sé. Sí. Bueno, algo muy interesante, también bastante novedoso y que lo conozcamos, porque las fascias han estado ahí toda la vida. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que aparte de músculos tenemos unas telas que los envuelven, por así decirlo, que no envuelven a un único músculo. Una misma fascia, una misma tela envuelve a varios músculos. Entonces, si esa tela tiene una tensión en alguna zona o alguna retracción, una fibrosis, puede estar generando dolor a distancia. Este dolor no es a través de un nervio, que es lo que llamaríamos dolor irradiado, sino que es a través de esa fascia, es un dolor referido. Entonces, en cuanto eliminemos la tensión en ese punto, vamos a ser capaces de que se elimine el dolor que notábamos a distancia. Esto puede ser con presión isquémica, que llamamos, que es apretando, o funciona muy bien la punción seca, que son, bueno, agujas pequeñas del tipo de acupuntura que se ponen en ese punto y lo que hacen es cortar un poco ese círculo vicioso que tenemos de se está generando dolor, con lo cual me contraigo, esa contracción genera más dolor y parece que no salimos de ese círculo. ¿Alguien más le gustaría hacer alguna intervención o pregunta? Walter, Rubén. Dale, ábrete el micrófono. Bueno, tengo dos preguntas. Una es la siguiente. La espina bífida, ¿cómo trabaja? O sea, ¿cómo se rellena esa parte del cuerpo? O sea, me explico en lo siguiente. Cuando somos bebés, gateamos, ¿no? Y cuando nos ponemos de pie, esa es la última parte que se fija los huesos. Yo en mi caso tengo espina bífida. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no hay solidificación de los huesos de la cadera con la columna. O sea, tengo rellenos de músculo. Y a veces eso me genera problemas, dolores musculares. O sea, tendría que hacer espinales para fortalecer esa zona baja de la espalda. Sí, a ver, ahí el problema anatómico desde luego no lo podemos solucionar. Entonces está claro que ese recubrimiento que debería ser óseo y en tu caso es muscular, cuanto más equilibrado tengamos el cuerpo va a generar menos patología. Cuanto más fuerte estén esos multífidos, esa musculatura que posterior de la espalda, van a intentar hacer esa protección que debería estar haciendo un hueso. Desde la fisioterapia, la verdad que la espina bífida se trata con fisioterapeutas especialistas en neurología. Hay, desde luego, a espina bífida hay un montón de niveles, ¿no? Yo ahí desconozco a nivel de neurología, pero bueno, a nivel de deporte sí que lo que se intenta es eso, que la musculatura esté bastante fuerte para que haga de esa protección que debería estar haciendo la estructura ósea y sobre todo que esté compensada para que no haya un movimiento exagerado de las articulaciones y estén rozando esa médula de forma continua. Gracias. Vale, no sé si hay alguna pregunta más. Yo, Miriam. Andrés. Yo creo que un poco lo que Eli también, o sea, un consejo que a mí me da Eli mucho es que hay que trabajar, además del trabajo general o específico de esgrima, deberíamos trabajar mucho más articulación por articulación para evitar este tipo de lesiones. Por ejemplo, otra lesión muy común nuestra son luxaciones de hombro o esguinces de tobillo. Entonces, un poco como recordatorio de lo que me ha enseñado a mí Eli, que esto hay que trabajarlo también en la sala, además de igual que hacer desplazamientos o asaltos, ese trabajo de propiocepción de tobillo o de fortalecimiento de los músculos del hombro para que esas lesiones no pasen. Yo creo que es muy importante, además de entrar lo demás, entrar también estas cosas. Sí, eso es. Yo creo que bueno, como siempre le he dicho a Andrés, debería formar parte de vuestro entrenamiento y no solo como recuperación de la lesión cuando se produzca. Lo ideal es que las lesiones no se produzcan. Tengo yo una pregunta, Eli. Por ejemplo, para fortalecer tobillos, ¿tú recomiendas, por ejemplo, el trabajo de técnica
unido a un trabajo de propiocepción o piensas que es mejor separarlo? Es decir, yo, sobre todo a principio de temporada, muchas veces doy clase de mano en un BOSU dado la vuelta. Entonces, ¿es un buen trabajo o es mejor separar los dos conceptos? Yo creo que son necesarios los dos. O sea, tú tienes que tener esa propiocepción con el BOSU, pero desde luego la última fase, tanto de fortalecimiento como de propiocepción, es asemejarlo lo máximo posible al gesto deportivo. Yo es algo que siempre le digo a los alumnos y hago mucho hincapié. Lo último que tiene que hacer el deportista en clínica es lo más parecido al gesto deportivo. Yo no te puedo soltar con el tobillo en un BOSU y decir, ahora apáñate tú allí, que vas a estar pisando más rápido, no sé en qué dirección. Entonces me parece perfecto el entrenamiento propioceptivo con la técnica a la vez. Muy bien. Yo quería acotar algo respecto a eso. ¿Y el vendaje, como utilizan los futbolistas o los basquetbolistas? A ver, el vendaje debe usarse como tema preventivo si hay riesgo de lesión, ¿vale? Pero yo no soy partidaria de usar un vendaje durante toda la vida porque sí, porque es verdad que vas a perder fuerza. ¿Y las botitas de esgrima? ¿Las botitas de esgrima? Espera, deja que te acabe de responder, por favor. Ah, bueno, disculpe. Sí, eso, ¿vale? Que no deberían usar un vendaje de continuo, ¿vale? Otro tema es, que es a lo que creo que ibas, ¿no? Un poco cazoletas, botas de esgrima, lo que hablábamos antes se usaban las botas de baloncesto. En deportes donde está claro que el riesgo de lesión es muy alto, porque, bueno, pues por las circunstancias en especial del deporte, sí que quizás hay medidas técnicas que lo puedan acompañar y minimicen ese riesgo. En ese caso sí.